Este viernes 21 de noviembre del año que ya está sucumbiendo frente al paso del tiempo, vamos a tener una conferencia a las 18 horas en el auditorio de la Universidad de Matehuala con el licenciado Pedro Félix Gutiérrez Turrubiartes. Él es psicólogo de profesión, una persona muy conocida, muy estimada en San Luis Potosí, en diferentes partes del país y fuera de nuestras fronteras, por su profesión, pero también por su versatilidad hacia diferentes actividades, sobre todo relacionadas con el mundo de la cultura, especialmente la literatura, la poesía. Pedro es una persona muy allegada a los círculos literarios de la capital de San Luis Potosí, de otras ciudades en importancia respecto a este tema, y nos dicen aquí en sus semblanzas que ha publicado varios libros para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, artículos en revistas y en periódicos como Los Universitarios, Diario de Letras, Salud Mental, etcétera. Es autor de una teoría sobre la patología urbana, ha publicado cuento, ensayo y poesía. Es autor de videoclips de corte poético con temas relacionados con fémina, mujeres y balazos. Trabaja un proyecto poético y una colección de libros actualmente con autores cuya obra ha divulgado a través de la radio cultural en el país y en ediciones conmemorativas que nos han beneficiado a muchos de los editores independientes de San Luis Potosí, entre muchas otras actividades. Bienvenido, Pedro. Gracias, maestro, qué gusto de verte, qué gusto de estar aquí con ustedes. Y le he pedido un favor especial. Él va a disertar en una charla abierta sobre la Revolución Mexicana, un tema muy importante durante el mes de noviembre. Vamos a comentar con él algunas cosas al respecto, pero también en su calidad de psicólogo y de persona sensible, los compañeras y un compañero del primer cuatrimestre de la licenciatura de Gestión y Trabajo Social quieren que les compartas algunos puntos relacionados con dos fechas muy emotivas en el calendario cívico de México y el mundo, que es la Navidad y el Año Nuevo. Entonces te voy a compartir preguntas que ellos, gente muy joven, te quieren hacer en relación a estos lindos temas. Por supuesto, adelante, claro que sí. Hay mucha candidez en relación a estas preguntas, Pedro. Por ejemplo, respecto a la Navidad, Azucena Peña Martínez te quiere preguntar ¿por qué se pide posada en esta temporada? Bueno, gracias por la invitación primero. Gracias, Pedro, a ti. Segundo, ninguna pregunta es ingenua o indolente o marginal. La Navidad, para nosotros los mexicanos, está conceptualizada en este momento con 2000 años de cultura cristiana, pero 2000 años antes nosotros ya teníamos nuestras celebraciones. Nosotros los mexicanos antiguos, le digo a esta jovencita, no celebramos la Navidad como se celebra ahora. Nosotros celebramos la primavera, la llegada del nuevo sol, los pájaros, el verdor de los árboles, ¿no? El invierno es muy europeo y eso es lo que contradice y preocupa porque no definimos. Alondra Reina Valderas te quiere preguntar qué significado tiene el pino. Bueno, hay varias interpretaciones sobre los árboles, se pueden hacer desde varios puntos de vista. En el caso de la Navidad es la creación y la aspiración, y se llena de luces o de adornos porque tiene un significado de que juntos a la luz habrá crecimiento.
Sin embargo, como todos sabemos, el pino es arrancado de su naturaleza e impuesto en interiores, lo cual ya de tajo, ya cortado, ya le rompiste su función. Ok. Marta Patricia Torres Martínez, ¿qué significado tiene la estrella del árbol de Navidad o la estrella de Belén en el mismo? Bueno, esta forma parte de toda una cultura que tiene que ver no solo con la cultura judío-cristiana y sus orígenes, sino con los antecedentes más remotos de la humanidad, en donde adorábamos las formas naturales del mundo que vivíamos, las estrellas, el sol, la luna, cuando hicimos el fuego, y luego fuimos particularizando cada organización, cada secta, cada grupo, fue juntando como sus símbolos, ¿verdad? Como su idea del universo en el cual va a crear un referente y lo va a adorar, aunque no sea cierto. Bien. Cristina Morales pregunta, ¿a qué se debe que las personas se den obsequios durante la Navidad? Bueno, eso es un lenguaje muy común en las etnias que después del cristianismo, bajo el nacimiento del cristianismo, da a otros lo que quieras que te den a ti, haz para el otro lo que no te suceda a ti, y todo este decálogo que Moisés entrega a esta comunidad para ser recíprocos. Es decir, es una muestra de afecto, es una muestra de amor, de cariño, sin embargo también es una forma de conquista. Si nosotros recordamos la guerra chichimeca en San Luis Potosí con la conquista, los regalos de paz fueron el arma más sólida para enfrentar la guerra de 40 años con los que los chichimecas verdaderamente se enfrentaron a los guerreros mexicanos en territorio mexicano en la conquista. No fue tanto la Plaza Azteca. ¿Y cómo lo resolvió un capitán mestizo, hijo de español y chichimeca, Miguel Caldera? Con regalos de paz. Y además hay una frase linda que habría que ponernos a pensar y enjuiciar, ¿no? El hombre le soba el lomo al caballo para montarlo. Bien. Celina Silva Peña te pregunta, ¿por qué se dan bolos en las posadas y por qué se le pone en las charolas al niño Dios alrededor dulces? Bueno, esto es una parte de la cultura de la Iglesia Católica, que con simbolismos de ofrenda, de ofrecimiento, preguntémonos, ¿a quién le amarga un dulce? Pues más fuerte que sea el verbo, por más disciplinado que sea de que si te agreden pongas una mejilla, por más que te haga tu otro hermano daño, ofrécele la paz, la bienvenida, una ofrenda de amor. Pues esos son los dulces y tienen un significado muy estimulante, pero poco real socialmente. Bien, Pedro. Judith Espinosa Pérez te pregunta, ¿qué significan las luces que adornan los hogares católicos durante la Navidad? Esto es maravilloso, Judith. La luz está en todas las religiones, de todas las historias de todo el mundo, porque desde nuestros orígenes era la oscuridad, no había luz, hasta que se inventó el fuego. Y cuando se inventó el fuego hubo luz dentro de la caverna y hubo calor en el frío espantoso de aquellas noches. Pero por ejemplo los teotihuacanos, Netzahualcóyotl se bañaba en un sitio aquí cerca del Estado de México, en un cerro que le hicieron 4 fosas, cada una orientada hacia cada uno de los puntos cardinales. Y el del oriente va hacia lo que se ve alineado el Popo y la Iztaccíhuatl, la Ciudad de México. Es decir, el Valle de Anáhuac,
que llegaba hasta Nicanáhuac, por eso se llama Nicaragua, porque hasta allá llegaban los dominios del rey. A diferencia del rey Sol en el siglo XIV, XV, que Carlos V dijo, mis tierras hasta donde el sol se pone, ¿no? Acá no, con nosotros Nezahualcóyotl adoraba el sol, la salida del sol, porque le permitía salir de la noche. Y las ofrendas eran a la luz. Y ahora la luz, tanto en el lenguaje chino como en la zodiacal occidental, pues la luz es un acto de iluminación, ¿verdad? Que nos permite ver, como Platón lo dijo dentro de la caverna, un resquicio de inteligencia entre nosotros. Pedro, en relación al Año Nuevo, Lorena Zarzosa te quiere preguntar si te gusta celebrar el Año Nuevo. No, yo no celebro. El Año Nuevo como se celebra ahora en América, no. No, este es un año nuevo que tiene que ver el fin de año con las normas, con la estructura cultural de Norteamérica, pero Norteamérica viene, si tú lo sabes, el 33% de su lenguaje es alemán. Entonces estas normas vienen de Alemania, de Francia, de Italia. Celebrar la Navidad, el frío, acogerse en casa, buscarse, protegerse. No, yo no lo celebro. Yo celebro la primavera. Julio César Guerrero quiere saber por qué se reúne la familia en Año Nuevo. Porque muchas veces no hay otra forma de reunirse. Es la única posibilidad. Lady Olivares quiere saber qué significado tiene para ti el Año Nuevo. La renovación, siempre es un acto de renovación, aun cuando deberíamos de hacerlo día con día o cada hora, ¿no? Recuerdo a Facundo Cabral, hoy es un nuevo día para empezar de nuevo, para cantar, para citar al ángel, que será nuestro sueño, para reír, para gozar. ¿Para qué esperas 364 días? Por su parte, Alejandra Gallegos te pregunta, ¿qué significado tienen para ti los propósitos de Año Nuevo? Siempre es afortunado tener propósitos. Los propósitos te dan un horizonte, te dan una pauta de comportamiento, te comprometen, te llevan hacia un camino. Un hombre sin propósitos, una mujer sin propósitos, una familia sin propósitos, sin horizonte, solo vive el día, como muchos de nosotros, solo el día. Hay que tener muchos propósitos. Brenda Torres hace una pregunta interesante. ¿Cuándo surgió la celebración del Año Nuevo como tal y por qué lo celebra la gente? Bueno, aquí hay una combinación cultural muy interesante que no terminaría por definir en este momento, pero tiene sus bases en Europa, en las religiones europeas y los sistemas de convivencia, ¿no? Cada uno con sus particularidades, ¿no? Ahora Inglaterra, pues es el árbol, en Belén el nacimiento, nosotros acá las posadas y el acercamiento con la iglesia, los gringos el arbolito, es decir, las pautas originales se han diversificado. Buscar el origen sería lo interesante, sería un tema de estudio, muy buen tema de estudio para ti. Gracias, Pedro. Y por último, Carolina Orozco te hace una pregunta como psicólogo. Desde el punto de vista psicológico, ¿cuáles son los trastornos, ella lo plantea así, o problemas mentales que son frecuentes en las personas con la entrada del Año Nuevo? Bueno, normalmente si no tenemos esperanzas, no tenemos una fortaleza, no tenemos una identidad, no tenemos un grupo social al cual responder o refugiarnos, un aliado emocional, sea novio, pareja, papá, mamá, pues el rompimiento de los lazos emocionales normales en nosotros los humanos, que tenemos una tendencia siempre a estar unidos, pues sí fragilita, vuelve frágil el alma, el corazón, el cuerpo, y entonces si no tienes la capacidad de responder o entrenamiento, pues lloras o te enfermas. Esa es la diferencia. Ahora yo te hago dos preguntas para
concluir esta primera ronda, esta charla. ¿Qué importancia ha tenido para la literatura mexicana y universal una fecha como la Navidad? Tenemos muchos ejemplos. Christian Andersen, por ejemplo, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas, por ejemplo, ¿no? Su Navidad es permanente hasta que descubre la primavera a través del alucine con el otro, ¿no? Y es esa contradicción, esta forma de paz, de organización, de que tenemos la esperanza con respecto a lo que no tenemos, o sea, lo que no sabemos hacer o lo que estamos incapacitados para hacer. Esa es la diferencia. Cómo resolverlo forma parte de nuestras pautas de comportamiento, no de los otros. Y si somos sociales por naturaleza, pues la cultura determina, la sociedad determina, pero nosotros tenemos capacidad de elección y entonces elegimos. Si el brindis es con los tíos, con los abuelos, con los sobrinos, en la casa de la suegra, es decir, toda la división que hemos hecho de nuestra cultura para estar unidos, para volverla a juntar en un día, que luego a veces ni bien nos la pasamos, ¿no? Y no es el Grinch. La verdad es que la aspiración de todos es gratificarse, disfrutar, cenar, comer, convivir con lo poco que tenemos, pero la filosofía de fondo debe ser la esperanza de futuro para todos. Y que lo hagamos juntos. Como dijo León Felipe, hay que llegar juntos y a tiempo, no solos y primero. Pedro, y una última pregunta obligada. El brindis del bohemio de Guillermo Aguirre y Fierro, ¿por qué nos ha pegado tanto a diferentes generaciones a través del tiempo y inclusive sigue gustando a alguna parte del sector juvenil? Sí, Guillermo Aguirre y Fierro fue, bueno, este embajador que llega y corre a Otón de Cerritos, ¿verdad? Era procurador y sin embargo crea uno de los poemas pues más bellos y auténticos de la poesía mexicana en relación a un contexto social, ¿no? En torno de una mesa de cantina una noche de invierno, regocijadamente departían 6 alegres bohemios. El eco de sus risas escapaba y de aquel barrio quieto iban a interrumpir el imponente y profundo silencio. Y es que así eran nuestros pueblos, y así han sido nuestras familias silenciosas. Creo que es hora de hablar. Y al final le da gratitud a su madre, y se olvida del afrancesamiento de la cultura. A mi madre adorada y bendecida, a la que por su suerte, por mí mismo me dio vida y ternura y cariño, a la anciana que sufre, palpa y llora, y que con lágrimas se explora, y por ahí se va. Dime quién no tenemos en madre en México, a pesar de que en la calle nos digan que no la tenemos. Pedro, y enganchando temas, se dice septiembre, el mes de la patria por la independencia, noviembre, el mes de la Revolución Mexicana, mayo, el día del, bueno, noviembre, pero el tema de la Revolución Mexicana es permanente, porque es un pendiente que ha determinado el modo en que se ha configurado nuestro país actualmente. Tú vas a platicar hoy con un auditorio de gente joven, universitario, en torno a un tema que, pues al parecer al joven ya le resulta muy ajeno, como es la Revolución Mexicana anterior a la Revolución Bolchevique, la Revolución Rusa, que fueron mucho anterior a la Revolución Cubana, que marcaron hitos del siglo XX. Quitando a las 2 grandes guerras y a la explosión nuclear que fue vela de otro entierro, pero la Revolución Mexicana, yo le decía a esta gente joven que lo interesante en esos tiempos, por lo que contaron nuestros abuelos, como gente mayor que ellos,
era que fueron movimientos muy tremendos que nunca interrumpieron el devenir de la vida. La vida siempre ha seguido con guerra o sin guerra, con hambre o sin hambre, pero el tema es muy interesante. No sé desde qué perspectiva lo quieras abordar, pero va a ser muy estimulante conocer tu punto de vista. Te agradezco mucho. Lo voy a trabajar de una forma dialéctica y pedagógica. Sí, vamos a trabajar juntos el tema. Lo vamos a trabajar unidos, ¿no? Traigo un método de trabajo, una técnica que espero sirva y una serie de puntos y conocimientos que pueden ayudarnos a interpretar este momento histórico de México y por qué es necesario que conozcamos este hecho histórico. Igual que la Revolución Rusa, como bien lo señalaste, o la francesa, o la misma inglesa, ¿no? La lucha entre las colonias, ¿no? Lo que pasó en Chile, es decir, qué es lo que pasa con las revoluciones en el siglo XIX, por qué funcionan en el XX y qué va a pasar con ellas en el siglo XXI, ¿no? Y esa es la herencia de los muchachos, no la nuestra. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, será un diálogo. Sí, fundamentalmente diálogo, no es monólogo, como los que tú haces, mi querido hermano. Bueno, yo hacía... Muy buenos, por cierto. Gracias. El punto de vista de un psicólogo de profesión relacionado con el mundo de la sensibilidad y la importancia del mismo, hablo del humanismo sensible en tiempos tan rudos, que no son nuevos tampoco en la historia de la humanidad, para nada, pero por la comunicación pareciera que hoy es más violento el mundo que nunca. ¿Y qué ha sucedido con las personas? ¿Por qué nos estamos acostumbrando al dolor, a la tristeza? Era más violento antes, tú lo sabes muy bien porque eres un hombre culto y estudioso. Lo que pasa es que antes no había internet y ahora nos enteramos más rápido de todo. Pero antes se degollaban personas en Inglaterra, se quemaron en Auschwitz miles y miles de judíos, ¿no? Mataron a Clara Petacci y a su esposo en Italia y los escupieron. En México hubo ahorcados durante la Revolución. La guerra del imperio contra los países por adueñarse de sus recursos naturales. Es decir, la humanidad, lo bueno de la humanidad lo hemos ido construyendo con sangre. Y eso no hay que perderlo de vista. No para derramar más sangre. Tal vez construir la estructura del hombre nuevo y que no se nos pierda esa esperanza, mi amigo, que no se nos pierda. Una herencia de la Revolución Mexicana, pienso, sin lugar a dudas, es que el día de hoy autores, escritores, intelectuales de reconocida capacidad, no fama, inteligencia, consideren a nuestro país un paraíso de las letras, derivado de la novela de la Revolución Mexicana, de ese debacle, de ese hito hacia la fecha. Por supuesto, es el primer realismo, la primera descripción de la guerra, de la traición, de los odios, de la lucha entre el uno y el otro por el poder, por un poder que ni siquiera filosóficamente en nuestro país se ha definido, ni en América Latina, porque no poseemos la filosofía del poder. La filosofía del poder viene de Europa, luego se fundamenta en la Constitución de los Estados Unidos, y de ahí nos cae a nosotros, cuando nosotros deberíamos de construir nuestra propia filosofía y nuestra propia ética para interpretar esa lucha por ese poder. Y no lo estamos haciendo. Estamos trabajando pequeñas batallas y nos sentimos satisfechos. Y mi hermano, olvidamos el horizonte. Se dice que el hombre es un lobo del hombre,
y tenemos así como gran roca en el camino del progreso y de la historia de la cultura, algo que se conoce como la condición humana, caprichosa, contradictoria, compleja. ¿Qué será de esta condición humana con el desarrollo tecnológico, con el desarrollo de las ciencias, de la vida, ¿no? De la ciencia bélica, del ingenio que parece en últimas fechas estar exacerbado como nunca, el arte que ha alcanzado niveles de perfección no de ahora, sino quizás a diferencia de otras disciplinas de varios siglos atrás hacia la fecha, desde tu punto como de vista como psicólogo, para combinar esta interesante charla, ¿de qué manera pueden modificar para bien eso que se conoce como condición humana? Me voy a enfocar a la psicología. La psicología es una interpretación de la realidad, no es una ciencia. Por lo tanto, está sujeta a los vaivenes de las condiciones sociales en las cuales se produce. Lo que estoy construyendo ahorita, la reinterpretación del ello y yo superior freudiano escrito en el siglo XVIII-XIX, pues en este momento ya no opera. Pero hay muchos freudianos que dicen, no, Pedro, te equivocas, eso siempre va a existir. Eso no es cierto, es una entelequia. El desarrollo cerebral de la biología, las ciencias que han descubierto cómo funciona el cerebro, sus neuronas, los axones y todo, nos están permitiendo entender que igual que en el cielo, no existe cielo, existe el universo. Igual en la mente, no existe el ello, el yo y superyo. Esa es una falacia que sirvió para justificar el discurso del poder, tanto de acceso a la sexualidad como para interpretación de la cultura y el cine del siglo pasado. No. La psicología de ahora que estamos haciendo es la reinterpretación de los hechos sociales para con mucha rapidez, dotar de elementos y bases pequeñas a los rápidos, a los que se nos van solos y vacíos, a los que no quieren saber nada de Van Gogh, ¿no? O de por qué se construyó así Tenochtitlan, o a los muros de Cacaxtla, o cerrar los ojos y ver el cielo. A ellos son los que hay que dotarnos de una nueva psicología. En eso estoy, maestro. Gracias. Pedro Félix, hablando, ¿se entiende o se desentiende la gente? Hay un poeta que me encanta citar, ¿recuerdas Efraín Huerta? Con sus poemínimos. Uno de ellos, comparado con el haiku japonés, ¿no? Dice, voy a dar una vuelta alrededor de mi vida, ya vine. Con respecto a lo que planteas, yo citaría a Efraín Huerta con un poemínimo que dice, hablando se enciende la gente. Yo cierro esta charla con otro poemínimo de Efraín Huerta que decía, no pude ser actor porque tuve muy mala drogadicción. Gracias, maestro, mucho gusto. Gracias, Pedro. Agradecemos a Pedro Félix Gutiérrez Rubiartes esta plática que nos ha dado en torno a dos temas muy bonitos, muy entrañables para el mexicano, como es la Navidad, el Año Nuevo, y algunos comentarios en torno a un tema también vital para entender el México y el mundo actual, como es la Revolución Mexicana. Se quedan en el tintero y se quedan con la casa y la puerta abierta, muchos temas por tratar. Con él es muy fácil platicar durante horas. Como todas las semanas, agradecemos a Telecable Canal 4 y a Cablevisión las facilidades que nos presta para estar cerca de usted. Esta fue una edición más de Acercarte, ya terminando el año. No nos despedimos, hasta la próxima.